En este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 7, 31 al 37. El texto dice así: En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éffatá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Vimos ayer que Jesús se encontraba en territorio extranjero, en la región de Tiro y Sidón, y que había buscado pasar desapercibido. Pero una mujer de origen pagano, que tenía a su hija enferma, se enteró y le pidió que la curase. En los inicios la Iglesia no anunció la buena noticia a los paganos, sino solo a los judíos. Pero cuando estos rechazaron el anuncio de la Iglesia, ésta se volvió a los no judíos. En esta escena que les recuerdo, Jesús refleja el comportamiento inicial de la Iglesia y se resiste a ayudar a la mujer pagana. Pero al ver la fe que tenía, le cura a la hija. Y el relato que les acabo de leer empieza diciéndonos que dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Aquí, en esta descripción que hace Marcos, hay un problema geográfico, pues para ir a la Decápolis hay que atravesar primero Galilea, ya que Marcos lo dice al revés. La confusión de Marcos es entendible, pues él no era judío y no parece haber estado muy familiarizado con la geografía de Israel y no se preocupa de detalles como estos datos geográficos. Esta imprecisión de Marcos nos recuerda que los evangelios no pretenden enseñarnos historia ni geografía, pues no son biográficos. Y como los evangelios son enseñanzas, la Iglesia no se ha preocupado de estas discordancias geográficas. Lo que nos quiere enseñar Marcos es que Jesús continúa moviéndose en territorio pagano en torno a Israel, pues en estos territorios el cristianismo estableció sus primeros puestos de misión. La escena del relato de hoy parece que sucedió en la Decápolis, que en griego significa 10 ciudades, y se refiere a aquel territorio que agrupa a 10 ciudades de habla y de costumbres griegas, la mayoría de las cuales se encontraba hacia el oriente, al otro lado del Jordán. Hoy la mayoría de estas ciudades están en Jordania, como Pela, Gerasa y Gadara, pero también formaba parte de la Decápolis Damasco, que hoy es capital de Siria. Cada una de estas ciudades funcionaba de manera independiente, como una ciudad-estado. Según el texto, le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. En el catecismo de Marcos, el sordo refleja la situación del mundo pagano, una situación de desconocimiento de Dios y en consecuencia de incapacidad para escuchar su palabra y alabar al Dios verdadero. Los paganos de hecho están sordos, pues no han escuchado la buena noticia, y el deseo de Jesús es abrirle los oídos para que reciban el anuncio y para que también ellos puedan anunciar la buena noticia a todos los pueblos. En esta ocasión se trata de un sordo de nacimiento, pues además dice el texto que hablaba con dificultad. Al no poder oír, es muy difícil poder pronunciar bien, y aunque un sordo de nacimiento puede aprender a hablar, hablará siempre con dificultad. Hay que recordar que para el judaísmo la enfermedad
es reflejo del pecado. Eso significa que si una persona tiene alguna limitación física es porque algo debió haber hecho o él o sus padres. Dice, por ejemplo, Juan 9:2, que le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Jesús, pues, al curar la enfermedad, lo que hace es también perdonar, ya que el deseo de Dios es perdonarnos para que vivamos. Lo cierto es que por su sordera congénita, la persona del relato estaba desconectada del mundo, no podía establecer relaciones adecuadas con los demás y probablemente se había centrado y encerrado en sí mismo. Nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, con frecuencia nos pone en condición de sordos. No oímos los dolores ni las necesidades de los demás, no nos interesan los otros ni nos preocupa que otros le estén pasando mal. Rompemos relaciones y perdemos sensibilidad. Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro mundito, y solo nos oímos a nosotros. En estas condiciones no podemos ser felices. Necesitamos que Dios nos devuelva el oído. Por suerte hay otros que se preocupan del sordo y de su miserable condición. Tal vez gente del pueblo, amigos, o tal vez algunos que representan a la comunidad cristiana. Estos no están sordos, ni encerrados en sí mismos. Ellos se dan cuenta y buscan ayudar y reintegrar a los sordos de este mundo para que vivan una vida normal. Y entonces dice el texto que llevaron a ese sordo donde Jesús, le presentaron un sordo y le suplicaron que lo cure. Le ruegan a Jesús que imponga las manos sobre él, que lo perdone y que lo devuelva a la vida ordinaria. Y Jesús decide curarlo. Dice el texto que apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfata, es decir, ábrete. Primero, lo que hace Jesús es separarlo de la gente. Busca la privacidad y alejarse de la atención pública, pues ya vimos que él no buscó su propia gloria, sino la de su Padre. Pero sabemos que no lo logra completamente, pues el entusiasmo de aquellos que cura y de los testigos de lo que hace, lo van a delatar y poner en evidencia. Segundo, realiza un gesto físico de curación, lo toca. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Toca al pecador sin importarle si quedará impuro. Y tercero, pronuncia las palabras de sanación. Levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Levantar los ojos al cielo, a su Padre Todopoderoso, es un gesto de oración. Y el suspiro nos recuerda la donación del Espíritu Santo, pues en griego espíritu se dice pneuma, que significa soplo, aliento, suspiro. Y éfata, ábrete, es la palabra eficaz que le destapa los oídos al sordo y lo cura. Es de notar que todos los sacramentos de la Iglesia tienen estas tres partes. Primero, el sacramento es un momento muy personal de encuentro con Dios. Es un momento de gracia. Segundo, todo sacramento tiene un gesto físico, como levantar la mano, imponerlas, tocar. Y tercero, todo sacramento tiene alguna palabra o palabras que al pronunciarlas lo hacen eficaz. Y el texto nos dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. De esta manera Jesús, perdonándolo, lo curó. Ahora ya puede oír y ya puede anunciarlo y puede anunciar a otros la buena noticia. El relato concluye diciéndonos que él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.
Vimos ya que Jesús siempre va a buscar pasar desapercibido y nunca va a querer ser el centro de atención. Pero su problema es que cuanto más insistía en que los curados guardasen silencio, estos más lo proclamaban. Sucede al revés de lo que muchos medios de comunicación actuales hacen, que más bien difunden lo oscuro de la vida y se gozan con la tragedia humana. El ex sordomudo y todos los curados, en cambio, proclaman a los cuatro vientos el bien, las maravillas que hace Dios. También nosotros, cuando se nos desapen los oídos del corazón y entendamos la buena noticia, debemos salir al mundo a contarles a todos el secreto de la felicidad y de la vida. Y en el colmo del asombro, la gente decía, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente no cabía en sí, no podía creerlo, estaba maravillada. El mundo se asombra ante los actos de bondad, de desprendimiento, de solidaridad, porque el mundo no lo suele hacer. El resultado fue que creció la admiración por él y decían, todo lo ha hecho bien. Jesús nunca eligió hacer el mal, siempre eligió hacer lo que el Padre quiso, y por tanto, todo lo hizo bien. Estos prodigios realizados por Jesús cumplen con lo anunciado en la Escritura. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y esto llevó a que la gente se preguntase, ¿y no será este el Mesías? A manera de conclusión, los invito a considerar la necesidad de oír los gritos del mundo y lo que nos dice el corazón, de oír los dolores y necesidades de la gente, y oír la invitación que nos hace Jesús, de ayudarlo a cambiar el mundo para el bien. Pidámosle a Dios que nos cure de nuestra sordera y nuestra mudez, y poder anunciarlo, y ayudarlo a que también otros puedan oír y beneficiarse con la buena noticia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.